Voy leyendo y después vamos hablando. Que ayer, dice quién, dice Félix Romero, ayer Maracay cumplió 324 años y lo celebraron quitándole la luz por 6 horas, pero la gente dice que en Táchira también se va la luz, que hay muchos lugares, en Venezuela se está yendo la luz, dice Joana Ledesma, Dios mío, muchísimo calor y nos quitan la luz y pagamos $20 y más, en un país donde el sueldo mínimo es $3. Impresionante. Efectivamente, y de hecho ellos han querido aumentar los costos de estos servicios públicos de una manera exorbitante. Entonces, si supuestamente tú estás cobrando una cantidad sustancial donde se explica que se va la luz a cada rato y que los tienen, como dice, pasando calamidades. La carta del mago, la carta del caballo de copas y la carta del 9 de bastos, esto ya está organizado con el propósito de darle, como dice, más presión al pueblo para supuestamente hacer ver de que ellos son los que tienen el control. Esto es parte de un saboteo que están haciendo directamente los del régimen para venir a oprimir al pueblo venezolano y para venir a decir y a justificar que bueno, que hay fallas, que el fascismo, que la oposición, que la película de terror, porque ahora todo es María Corina, todo lo que pasa y deja de pasar es María Corina. Y ellos que se encargan de hacer, porque en La Guaira hay un desastre con los médicos venezolanos. Ay, pero es que eso tenemos que hablar. Ajá. Atención, este es el entremés. Ahora viene lo fuerte, muy fuerte, ¿eh? Estamos hablando ya, es que claro, yo me he quedado, pero esta noticia es verdad, y efectivamente la he comprobado, se ha publicado en varios medios internacionales y es absolutamente verdad. Ayer ya hablábamos de la crisis de los supermercados, ahora crisis del suministro eléctrico, crisis en hospitales y atención a lo que va a decir Gustavo Vidente, porque es muy, muy, muy fuerte. Mira, pero echa el cuento. ¿Tú no ves que la gente me está regañando aquí, que el tubazo, que la cosa, y me está dejando el chisme a la mitad? Ajá, resulta que sale por allí y me están diciendo que converse en las redes sociales, me han pedido, porque hay una niña que la iban a incinerar y estaba viva. Sí, una bebé recién nacida, que le dijeron, no, la niña falleció en el parto y la tenían ya en la morgue vestidita y todo, yo leí la noticia y dije... Y hay otro caso de ahorita de ¿Pero eso serán cosas de brujería o qué? Pero yo dije, ¿esto realmente habrá sido un accidente? ¿Se le pasó a alguien? La niña tuvo... Este caso ahora te voy a contar pues la que segunda había parte de otra historia. Tráfico de menores en ese... O sea... Muy fuerte lo que están diciendo, y es que puede ser cualquier cosa. Esto es que la presentadora se ríe, lo cuenta prácticamente como si fuera una anécdota, pero es bastante grave. Una niña en la morgue que creían que estaba muerta, pero no, estaba viva. Hablan de brujería, hablan de tráfico de menores. ¿Qué está pasando? O sea, esto ya... es de irse la cabeza por completo, una bebé inocente. Mira la película. Hay una chica de 17 años que ya soltó, para que me entienda. Los ginecólogos tienen que saber y los doctores. Derramó, expandió, soltó. Usted que es dama, ayúdeme allí, Vergara. El líquido amniótico, ¿sabe? Ajá. Bueno, resulta que le están cobrando $1,000 para atender a la chica porque no la quieren atender en el hospital, sino tienen los $1,000 para cubrir supuestamente los gastos en un hospital público, y está la denuncia hecha por los familiares. Entonces, ¿dónde está supuestamente el gobernador de Barcas? Que no toma cartas en el asunto, sino lo que quiere hacer es un ornato público para celebrar carnavales, pero los hospitales están en malas condiciones. Esta situación, ¿tú sabes qué dijo la persona, los médicos que se están resguardando con la niñita que querían incinerar, con la bebé? ¿Qué dijeron? Bueno, que Maduro les había hecho una graduación express y que no habían visto esa materia, porque él mandó a que se graduaran de forma express, o sea, rapidito, ya, hasta donde llegaste te gradúas. ¿Qué te parece? La locura. Y ellos no pueden determinar si una persona está viva o muerta, pero atienden. ¿Qué te puede? Ay, gracias a Dios que lo... Pero eso es de cara a la galería, para justificar un poco que el régimen funciona muy bien y que todo lo que le pase malo al régimen no es culpa de ellos, de que son los que gobiernan, de manera corrupta, pero los que gobiernan. Y le echan la culpa a María Corina. María Corina está en otro país. María Corina aquí no tiene nada que ver con todos estos... Vamos a llamarle errores, pero los errores suelen ser no intencionados. Aquí lo que a mí particularmente me perturba es que todo esto se haga con una intención espúrea, oscura, que realmente no sabemos.
los familiares se dieron cuenta porque la niña movió la mano y después las consiguieron llorando, pues imagínate. No, espérame, porque la noticia es peor. El papá notificó que había visto a la bebé tocarse la carita y rascarse, y le dijeron, no, eso es un reflejo, pero ya está muerta. Un reflejo que yo, bueno, que no te lo puedo decir por aquí, yo te lo dejo por el WhatsApp porque son muy fuertes y no toman el video. Mira, Gustavo, pero tú estabas hablando precisamente de los carnavales y tengo que preguntarte porque entonces sabemos y conocemos que en Venezuela no hay luz, no hay agua, los colegios no tienen realmente la infraestructura, los hospitales no tienen los insumos, no hay alimentos, las comidas son de gorgojo. ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es la trampa? ¿Cuál es la tramulla? ¿Qué es lo que están haciendo con los reales que en cada pueblito están haciendo unos carnavales como si nosotros fuéramos Río o no sé, una ciudad de Brasil? ¿Qué pasó ahí? La vergüenza de los guardias nacionales que fueron, ¿sabes?, rodeados por unos muchachitos que estaban jugando carnaval. Claro. Y que ellos también se prestaron para lanzar las bombitas y el agua. Correcto. La película, Venezuela es el país del desastre. Lo cierto del caso es que hay una situación aquí por toda esa jornada que se dio, y esto es un tubazo que te voy a dar, por esa jornada que se dio supuestamente de los carnavales, donde todos los estados hacen sus fiestas y contratan a los mismos de siempre, por supuesto, que ningún artista quiere ir al desastre. Bueno, resulta que entonces le ofrecen a los funcionarios públicos, ¿verdad? Porque ya me han comentado de gente sólida que trabaja en los organismos, le ofrecen $300 para que cubra toda la jornada, ¿sí?, de carnaval. ¿Y tú sabes cuánto le dieron? ¿Cuánto? Le dieron $90 y no quieren darle excusa y no quieren decirle qué pasó con el resto del dinero. Simplemente usted agarra esos $90 y quédese con eso. Cuando le están ofreciendo 300, ya les venían pagando y resulta que les cortaron el presupuesto porque, bueno, los demás se perdió, no apareció y, bueno, esa gente se lo quedó. Ellos suben el presupuesto para, pues, mira, pero mi corazón, si yo conozco a una persona que le ofrecieron $7,000 para ir a conducir un evento allá de carnaval, pero estamos hablando de hospitales que no tienen insumos y que una niña de 17 años le están pidiendo $1,000 por un examen en un hospital. Mira, tienes otro tu vaso porque quiero entrar de una vez. ¿Tienes tu vaso? Suéltalo porque le quiero preguntar sobre Pam Bondi y lo que viene. Tenemos que hablar de la gente de Miami, de los testaferros. Bueno, esto lo vamos a dejar para otro vídeo porque yo creo que es bastante grave el tema de que no haya suministros en los hospitales, que los profesionales de la medicina se encuentren pidiendo dinero para atender y para poder rentabilizar. Pero es que no nos olvidemos que el régimen de Maduro, que es comunista, presume de dar todos los servicios básicos y de manera pública a la ciudadanía, pero vemos aquí una escasez increíble. Ayer era la escasez en los supermercados, hoy es la escasez en hospitales y mientras, como dicen, es que claro, no es el Carnaval de Río, ni tienen presupuesto para celebrar el Carnaval de Río, ni una cosa menor siquiera. Están dando patadas de ahogado, contemplando un poco que todavía pueden hacer pan y circo para convencer un poco al pueblo de que mantenerlo entretenido, sobre todo, que no piense, porque si piensa eso es malo, si piensa critica, y si critica ve fallos, y si ve fallos Maduro está acabado. Claro, yo creo que esta táctica ya de tratar como tontos a su propio pueblo, tanto Nicolás Maduro, Diosdado, Tarek, que bueno, pues están ahora en un nivel político alto con Estados Unidos y con María Corina, se olvidan de su pueblo, se olvidan de su país. Supermercados, hospitales, lo siguiente me imagino yo que va a ser educación. Pero sí hay dinero para carnavales, poco pero hay. Claro, es que esto no se entiende en absoluto. La historia de la niña es verídica, la he comprobado por varias fuentes, no ni siquiera ni de medios tendenciosos ni nada, para que luego no digan nada aquí los maduristas. Esto ha ocurrido y esto es lo que está pasando en la Venezuela de Nicolás Maduro. ¿Qué opinamos? Lo dejamos aquí en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal principal Jack de Corazones. Gracias por estar ahí.